Buenos días, compañeros, dependiendo, bueno, o tardes, dependiendo del momento en el que se encuentren. Esta es la segunda jornada que estamos haciendo de videos diarios, que pues no son tan diarios, pero bueno, no importa. Me presento, soy el docente Isaac Calvillo de la Brigada Salvador Díaz Mirón. Estamos trabajando junto con Martín Carrera y 15 de agosto. El día de hoy estamos aquí en las instalaciones del Richard Wagner, gracias a nuestros LSPs, al compañero Israel y al compañero Juan Carlos, que nos abrieron las instalaciones. Ahora sí traemos hasta chalequito para vernos más oficiales y toda la cosa. Entonces, pues nada, ¿no? Lo que vamos a estar viendo esta semana es básicamente todo lo de operaciones con monomios y polinomios. Afortunadamente ya habíamos visto un video acerca de esto el día lunes. Lo invito, si nos están viendo nada más en YouTube, que nos busquen en Facebook como Brigada, si es Brigadas en el Barrio, ¿verdad? Brigadas Educativas en el Barrio TV. Brigadas Educativas en el Barrio, así estamos en Facebook. Lo vamos a dejar de todas maneras el link en la descripción. Y pues ahí viene, nada más busquen la clase del lunes 24, me parece que fue. Lunes 24 de mayo del 2021, ahí viene la explicación más detenida de lo que es un monomio y un polinomio, porque si llegan a tener dudas acá, nada, lo repasamos y más bien dejamos unos ejercicios distintos para que pausen el video y pues los anoten en su cuaderno y los resuelvan antes de que empecemos, ¿no? Entonces, bueno, antes de que nada, pues sí se hace necesaria otra vez la explicación de qué cosa es un monomio y un polinomio. Vamos a hacer un poquito más corta. Entonces, empezamos por acá. Para entender qué es un monomio y un polinomio, prácticamente... Sí, nos vamos ahí. Sí. Prácticamente hay que saber primero qué cosa es un monomio, ¿no? Un monomio es una expresión algebraica compuesta por una o varias literales que están compactas, ¿no? Es decir, pues podemos decir acá tipo 6xy menos 3x 8x cuadrada y, todos esos son ejemplos de monomios. ¿Por qué? Porque la única operación que hay es que están multiplicando el coeficiente por las literales que están acá. No hay ni sumas, ni restas, ni divisiones. Entonces esa es parte de lo que es un monomio. Pero para que sea un monomio su coeficiente tiene que ser parte de los enteros, no puede ser negativos, positivos o hasta el propio cero, ¿no? Tiene que tener una o varias variables, aquí no me aparecen, y los exponentes tienen que ser enteros y positivos. La clase del lunes lo veíamos con más detenimiento de cuáles son los casos en los que parece que estamos hablando de un monomio, pero no lo estamos haciendo. En este sentido, estos de acá no implicarían tanto problema, ¿no? Se comprende cualquiera de estas, ¿no? Pero por ejemplo, caso de 0x, y es más, hasta le podemos poner a la 3. Esto sigue siendo un monomio. ¿Por qué? Porque el coeficiente sigue siendo parte de los enteros, ¿no? Entonces no hay ningún problema. A pesar de que sepamos perfectamente que esto es 0, ya decíamos también el día lunes que de repente pudiéramos hacer una resta donde el resultado, por ejemplo, fuera 0x al cubo, y aunque no sepamos cuánto vale x, ya sabemos que en automático que el resultado es 0, porque de todas maneras cualquier cosa multiplicada por 0, independientemente de su valor, siempre va a ser 0. Entonces ese es uno de las partes que pudieran llegar a ser complicadas. La otra es, por ejemplo, el mismo lunes decíamos el número 7. ¿Por qué el número 7 sí es un monomio a pesar de que no tiene literal? Porque podemos decir que también 7 por x a la 0. Y digamos que aquí tiene su literal, pero sabemos que todo número elevado a la 0 potencia es igual a 1. Entonces esto, aunque no sepamos cuánto vale x, ya sabemos que queda así como 7 por 1 y 7 por 1 es 7. Esa es la razón de por qué cualquier término, se le llama término independiente. Estos de acá cuando tengamos así, por ejemplo, esto se le llama término independiente, ¿no? Entonces es igualmente, vamos a ponerle aquí término independiente. Entonces si llegáramos a tener una expresión algebraica de este tipo,
y me dicen que identifica el término independiente, pues ya sé que estamos hablando del número 7 o de cualquiera que esté ahí, ¿no? Entonces, pues estos serían dos de los casos en los que estamos hablando de monomios sin, digamos que sin ser tan evidente, ¿no? En el otro caso, esto de exponentes enteros y positivos, ¿por qué? Ya lo veíamos, ¿por qué tienen que ser enteros y positivos? A pesar de que pues nosotros ya hemos trabajado con exponentes de este tipo, por ejemplo. Sabemos que esto no es que x se vuelva negativa, sino que queda una fracción donde el numerador siempre va a ser 1, independientemente de que esto sea menos 1, menos 2, menos 3, lo que sea siempre va a ser 1, y la parte de abajo es x. Entonces veríamos lo mismo, como 7 es un término independiente y es un monomio, en realidad esto termina convirtiéndose en monomio 1 y esto en un monomio 2. Y por eso es que esto no es un monomio, sino que en realidad son dos monomios dividiéndose. Entonces por eso es que no utilizamos exponentes negativos en rigor, porque sí los podemos operar. Ahorita vemos esa parte, ¿no? Y la otra es los exponentes fraccionarios. Si yo llego a tener x a la 1/2, esto se convertiría en raíz de x, y no sabemos, vamos a suponer que la raíz de x sea y, pero no sería y, sería a igual más menos y, y entonces una cosa es más y otra cosa es menos y esos son dos monomios, no es nada más uno. Como tienes dos resultados, pues entonces no lo podemos hacer así, ¿no? Entonces esa es la razón por la que no utilizamos exponentes fraccionarios y exponentes negativos dentro de la definición de monomios, a pesar de que sí puedo operar con las leyes que los monomios me están dando, ¿no? Pero eso lo podemos ver un poquito más adelante. El tercer caso, por ejemplo, dice acá que el coeficiente tiene que ser parte de los enteros. Por ejemplo, si yo tuviera un cuarto de x, nuevamente esto lo puedo convertir en un cuarto por x entre 1, y esto se convierte en x entre 4, y es exactamente el mismo caso que acá arriba, ¿no? En realidad son dos monomios dividiéndose. Pero eso no impide que yo sí, y esto también es ejemplo de lunes, que yo sí pueda hacer esto. No es un monomio, entonces, o sea, este de acá no es monomio y no son monomios, pero sí que los puedo operar con las mismas reglas que los monomios y los polinomios, siempre y cuando sea lo suficientemente cuidadoso. Pero pues por una cuestión de rigor vamos a empezar primero con ejemplos de este tipo, y ya después que sepamos utilizar ejemplos de este tipo y de este tipo, pues ya después nos vamos con estas otras que no son monomios, pero que se pueden utilizar bajo sus mismas reglas, ¿no? Entonces eso es lo que es básicamente un monomio. Y el polinomio pues realmente no tiene tanto problema, porque el polinomio hasta el final pues es la suma o resta de varios monomios, ¿no? Vamos a ponerlo sobre esto. Ahí si quieren le pueden adelantar el video. Estamos haciendo rápido y sin cortes para no tardarnos tanto. Entonces pues un polinomio simplemente sería de este tipo, ¿no? Es la unión de varios monomios de la cantidad que yo quiera. Este por ejemplo es un binomio. Vamos a sacar un binomio. Este que lo conocen muchos. Es un trinomio. Binomio porque está hecho de dos monomios. Trinomio porque está hecho de tres trinomios. Digo, de tres monomios, perdón. Y así me puedo seguir, ¿no?
Y esto pues me puedo seguir infinitamente, ¿no? Entonces lo que los une son sumas y restas, ¿no? Suma, resta, suma, resta, o sea, lo pueden hacer de cualquier manera, ¿no? Entonces eso es como opera. Entonces básicamente lo que vamos a ver ahorita en este video del lunes es nada más la suma y la resta de monomios y polinomios. De hecho, prácticamente entendiendo un término en específico, ya lo podemos hacer todo lo demás. ¿Cuál es ese concepto que necesitamos saber para poder sumar monomios y polinomios todo el tiempo? Se le llama términos semejantes. Esta es la clave para poder sumar expresiones algebraicas. ¿Qué significa términos semejantes? Que para poder, eso igual ya lo habíamos visto en la clase del lunes, para no ponerlo en términos tan rigurosos, simplemente que las X, las Y, las Z y demás sean exactamente iguales. Por ejemplo, 8XY y menos 12XY. Si yo tapo el número y veo que las literales son iguales, entonces estoy hablando de un término semejante. Cambio, por ejemplo, 3x cuadrada y 3x, parece que es hasta la misma expresión, pero si yo tapo el número y lo tapo acá, pues me voy a dar cuenta que esta x cuadrada no es igual a esta x. Entonces tienen que ser, para poder hablar de términos semejantes, es que las letritas son exactamente las mismas aquí y aquí. Eso es un término semejante. Si hay, por ejemplo, aquí este está elevado al cuadrado y este está pues, en términos lineales, que trae un exponente 1, entonces esto no es un término semejante, esto sí es un término semejante, ¿no? Por supuesto que pues, eso es cuestión de práctica, ¿no? O sea, de repente yo ponía que uno de los más fáciles de llegar a confundir, por ejemplo, también ¿no? A pesar de que los dos traen un cuadrado, el cuadrado viene en la Y y el cuadrado viene en la X. Entonces tengo que ser bien cuidadoso con eso. No tengo que ser muy cuidadoso con esto de los términos semejantes. Es la manera, siempre y cuando sean iguales en sus expresiones, entonces lo único que voy a hacer es que cuando sumen, pues voy a sumar los números que vienen acá, y cuando resten voy a restar los números que vienen acá, y las letras no les pasa nada, se quedan iguales. Esa es básicamente la ley con la que opera toda la suma y toda la resta de monomios y polinomios. Vamos a ver algunos ejemplos, y si ustedes ya están en el curso de Colbach y demás, les pediría que pausaran el video antes de cada uno para que se respondan ustedes mismos en su cuaderno y de inmediatamente vean si sí les está quedando claro o no. Dos de los ejemplos que quiero ver así como rápido. ¿Te lo dicto? A ver, sí, por favor. 6, bueno, paréntesis, 6xy, cierras paréntesis, más, paréntesis, 3y. Esta es la suma de dos monomios, ¿no? Este es un monomio, este es otro monomio. Ahí, si se fijan, esos no son términos semejantes, no los puedo sumar. Prácticamente, ¿cuál sería mi respuesta a esto si lo llegara a encontrar en un examen? Pues se convierte en el binomio 6xy más 3. Esa es la respuesta, es lo más que puedo llegar a hacer. Mientras yo no sepa cuánto vale x, cuánto vale y o cuánto vale esta otra y, es lo más que puedo hacer. Prácticamente es como si solo le borrara los paréntesis, ¿no? No es que no tenga respuesta, simplemente se deja indicado y ya. Y el otro caso que paréntesis 7x, cierras paréntesis, menos, abres paréntesis, 3y menos 8y. Cierras paréntesis. 3y menos 8. Menos 8y. Correcto. Entonces, en este caso, hay algo muy importante que tenemos que ver, y es
que me dirían, ah, pues profe, pues ahí también nada más borro los paréntesis y ya. No, en la suma sí puedo hacer eso, pero en la resta lo que termina sucediendo es que este menos le va a cambiar el signo a este y le va a cambiar el signo a este. Que en este caso estos dos son términos semejantes. Entonces pudiera igualmente válido primero cambiarle desde los signos y después conjuntarlos, o primero hacer la operación y después cambiarle de signo. Voy a hacerlo de las dos maneras, ¿no? Primero voy a cambiarlo de signo. Esto quedaría al momento de resolverlo así. Esta parte de acá no es tan difícil, pero este de acá al menos convertiría este de acá en más 8y, ¿no? Entonces esto todavía queda, estos términos semejantes todavía están ahí, y lo que me quedaría acá es 7x más 5y, ¿no? Porque prácticamente al 8 lo que le estoy haciendo es quitarle el 3 que está aquí, y este ya sería mi resultado. O en su defecto es igualmente válido hacerlo de esta otra manera: 7x menos, y primero resuelvo lo que está aquí adentro, que si a 3 le quito 8 me queda menos 5y. Ahí está toda rara. Vamos a hacer un poquito más para acá, no voy a hacer que estoy tapando. 5y, pero menos por menos es más, y entonces me queda como más 5y, que es exactamente lo mismo que me quedó del otro lado, ¿no? Entonces así serían como las operaciones más más sencillitas, ¿no? Siempre y cuando no sean operaciones muy largas, pues lo más conveniente es hacerlo directo, como en estos casos, ¿no? Nada más, o sea, incluso pues, si de repente yo llegara a tener el monomio 7x más el monomio 8x, pues esto ya directamente es 15x, ¿no? O sea, ya 7 más 8 son 15, ya no hay mucha bronca. El problema no es tanto en eso, entre monomios o entre un pequeño monomio y un pequeño polinomio no hay tanta bronca. ¿Dónde es donde se nos llega a complicar? Cuando ya empiezan a hacer sumas de polinomios más grandes, o un polinomio menos otro polinomio, ¿no? Ahí sí llega a ser un poquito más laborioso, y es donde tendríamos que poner un poquito más de atención. Ahora sí voy a borrar esto y voy a poner unos 2 o 3 ejemplos más complicados. Y ahí sí le pido al Juan que esté atento para que no nos vayamos a equivocar, que lo hagamos todo correctamente. Vamos a empezar con el primero. Vamos a sacar que sea 16x cúbica. Bueno, esto es por convención, siempre también decirles que siempre, por ejemplo, si la variable dominante, por así decirlo, que ese no es un término exacto, pero digamos que la variable que más se repite es x, las vamos a ir ordenando desde las más altitas hacia las más bajitas, o sea, en términos de su grado. Eso también ya lo habíamos visto el lunes, en qué cosa es el grado de un polinomio y de un monomio, ¿no? Por ejemplo, que te van a sacar el 16, 7x cuadrada, luego que no tenemos x, no tenemos nada más 8, ¿no? Y esto lo vamos a sumar a menos 7x cuadrada más x menos y menos 4. ¿Correcto? Correcto, compañeros. Entonces, borramos aquí el pizarrón y volvemos a escribir la expresión. Decíamos que si ustedes lo quieren hacer directo, pues van identificando qué términos semejantes hay y los van sumando o restando dependiendo, ¿no? Pero como pues muchas veces no hay esa experiencia o lo que sea, vámonos por el método lentito. El método lentito que nosotros utilizamos es la siguiente. Vemos que tenemos x cuadrada, x cúbica, x cuadrada. Acá tenemos un término independiente, que tenemos x cuadrada, una x, tenemos inclusive una y términos independientes. Entonces lo que vamos a hacer es construir una tabla
en donde vamos a poner x cuadrado, bueno, más bien, perdón, me gusta mucho lo cuadrado por lo mismo, x cúbica, x cuadrada, x, ponemos y ponemos los términos independientes. ¿Correcto? Vamos a hacer así. Y aquí lo que vamos a hacer es dividirlo en dos secciones y ponemos un más grandote acá afuera, ¿no? Y entonces voy a tomar los elementos del primer polinomio y voy a colocarlos con todo y su signo como si fueran monomios independientes en cada una de las casillas. Lo demás lo pueden dejar en vacío o le pueden poner un número 0 como ustedes prefieran. En este caso, en la casilla de las x cúbicas pongo el 16x cúbica. También lo puedo poner así con todo y su más para no confundirme, es indistinto. No hay ningún otro x cúbica, ¿no? Lo pueden dejar vacío, en este caso voy a poner un 0 para que se entienda un poquito mejor, pero lo pueden dejar también vacío. Acá me voy con el siguiente término que sería menos 7x cuadrada y acá también tenemos menos 7x cuadrada. Estoy agarrando elementos del segundo término para el renglón de abajo. Después no tengo x aquí, no tengo y aquí, lo único que tengo es un 8 y nuevamente si gusto puedo rellenarlos con 0 para no confundirme. Después termino con lo que no había utilizado, la x con todo y su signo y el menos y, ese sí forzosamente le pongo su signo así como el menos 4. Entonces ya lo que voy haciendo es que voy sumando cada uno con su término independiente. 16x al sumarle 0 sigue siendo de todas maneras 16x cúbica. Menos 7x cuadrada más menos 7x cuadrada, pues en realidad se terminan sumando y esto se convierte en menos 14x al cuadrado. Si a la nada le sumo x, pues tenemos por resultado x. Si a la nada le resto y, tendría menos y si a 8 le sumo menos 4, en realidad es como si le estoy acreditando 4 y entonces esto me queda como más 4. Y de esta manera ya tendríamos como resultado el nuevo polinomio, que sería este de acá. Entonces con el caso de la suma pues es bastante sencillo. Vamos a ver que se puede hacer exactamente lo mismo con el caso de la resta, nada más que ahí hay que tener un poquito más de atención. Caso de la suma, pues simplemente tengo que cuidar bien los signos, pero en realidad no hay mucho problema. Vamos a ver el caso de la resta. Supongamos que tenemos menos 6x cuadrada y más xy menos x más 3. Y que a ese le vamos a restar 2x cuadrada y menos x cuadrada más x y más 1. Vamos a verlo de esta manera, ¿no? Entonces hay dos maneras de entenderlo. La primera más sencilla, vamos a hacer primero la tabla como normalmente la habíamos realizado. Nuevamente, aquí lo que tenemos que observar es qué términos estamos manejando. Estamos utilizando una x cuadrada con y, que es distinto a las x cuadradas. Tenemos también x y y combinados, no tenemos y, tenemos x y tenemos términos independientes. Entonces vamos a construir la tabla, que sería como x cuadrada y, ponemos también x cuadrada, xy, x y el término independiente siempre al final. Fíjense, acá pues es un poquito, digámoslo así, arbitrario pues sí, como es una cuestión de, no digamos arbitrario, es una cuestión de criterio,
¿qué ponemos primero, no? X cuadrada y evidentemente siempre nos va a dar un resultado más fuerte que X cuadrada o que XY. Pero realmente entre estos dos, pues realmente los podríamos poner volteados, ¿no? O sea, realmente hay, como no sabemos ni el valor de X ni el valor de Y, pues no podemos saber si es más fuerte X cuadrada o XY, entonces... Pero, digamos, si hubiera más Z o Y solita, pues vamos poniendo los términos lineales porque sabemos que van a ser más pequeños y siempre el término independiente al final. Entonces, hacemos igual una tabla. Y esta vez afuera, pues obviamente le vamos a poner un signote de menos, ¿no? Y entonces, mientras que en el primer caso no había, o sea, este es correcto, pero hubiera sido exactamente lo mismo poner los renglones así o al revés, porque tanto en la suma como en la multiplicación el orden de los factores nunca altera el producto, en la resta y en la división sí. Entonces, si este va primero, lo tengo que poner arriba, y si este va después, forzosamente lo tengo que poner abajo, si no me va a salir otra cosa. Entonces, empiezo con, voy a irme nada más con el renglón de arriba, sería 6x cuadrada y, no tengo x cuadradas, entonces le pongo un 0, tengo nada más xy, no le estoy poniendo el más, tengo menos x y tengo un 3 como término independiente. En el otro caso, en el otro paréntesis, tengo 2x cuadrada y, tengo una menos x cuadrada, tengo una x solita, no tengo xy y tengo un 1. ¿Correcto? Entonces el procedimiento es exactamente el mismo, nada más que aquí sí tengo que cuidarme mucho de lo que el menos le va a estar haciendo a todo el segundo renglón. El primer renglón se va a quedar igual, pero el segundo renglón se va a ver afectado siempre por este menos, ¿no? Entonces empezamos por acá, menos 6x cuadrada y menos 2x cuadrada y, pues esto en realidad, este negativo se va a hacer todavía más negativo al restarle 2. Entonces nos va a quedar como menos 8x cuadrada y. Luego, si a la nada le quito x cuadrada, pues me quedaría originalmente menos x cuadrada, pero hay un menos acá. Entonces en realidad no estoy diciendo menos x cuadrada, estoy diciendo menos x cuadrada, ¿no? Pues si lo estamos haciendo de esta manera, esto es lo que estamos haciendo. Entonces menos por menos se convierte en más x cuadrado. Y aquí se tendría que convertir en más x cuadrada. Entonces eso es por eso es que comento que hay que tener mucho cuidado con el manejo de los signos, sobre todo en la parte de la resta. XY, si le quito nada, de todas maneras sigue siendo XY y entonces pasaría como positivo. Si a X le quito X, en este caso sí me va a quedar como menos 2 veces X, porque este ya era menos 1, menos, digámoslo así, es como si le estuviéramos subiendo un más menos 1, ¿no? Y finalmente, si a 3 le quitamos 1, queda 2. Y pues espero que sí se alcance a ver bien. Esta parte de acá ya sería mi polinomio. En este caso de la resta, hay otra manera de interpretarlo también. Este mismo polinomio lo puedo volver a escribir acá. Y digámoslo, que el menos de aquí, en realidad es como si estuviera operando como una suma, pero que le está cambiando el signo a todo el paréntesis, ¿no? Voy a explicarlo un poquito acá. Este primer paréntesis no le hacemos nada, se queda exactamente igual. Es que aquí no me va a caber. Un poquito más. Recórrelo, ya digo. A ver, lo va a volver a escribir un poquito más para acá. O incluso, sí. Lo escribo un poquito más para acá. A ver si me hago. ¿O quieres borrar eso? Pues, es que si me va a tardar mucho en borrar. Entonces lo hacemos así, ¿no? Más pequeño ya, ¿no? Ahí está, ese también está bien.
Sí. ¿No? Entonces la otra manera en que lo podemos ver es como si lo convirtiéramos en una suma, pero que este menos multiplica a todos y cada uno de los elementos del segundo paréntesis, de tal manera que los cambia a todos de signo. Esto sería lo mismo que decir esta misma expresión pero de esta otra manera. Este sería 2 menos 2x cuadrada y más x cuadrada menos x menos 1. Y entonces puedo hacer la suma como normalmente lo haría, ¿no? Aquí pues lo voy a hacer directo para que sea un poquito más rápido. Si a menos 6 le sumo menos 2, de todas maneras me da menos 8x cuadrada y. A no le estoy sumando nada, entonces queda como xy. Si a menos x le sumamos otra menos x, me va a quedar como menos 2x. Acá iba primero pero bueno, entonces digamos que me estoy violando ahí un poquito la convención, pero de todas maneras quedaría esta x cuadrada. Y si a 3 le sumo menos 1, me quedaría menos 2. Y nada más lo único que quedó es que esta me quedó cambiada, pues esta debería estar por acá, pero es exactamente la misma expresión, ¿no? Nada más que están ordenados de manera distinta. Esto sirve también para demostrar que, pues, o sea, realmente el orden de los factores de los monomios, pues realmente no va a expresar el sentido de la expresión, porque tengo toda la libertad de pasar para acá y de hacer para acá. De todas maneras, la expresión seguiría diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, eso en este caso. Vamos a borrar y hacer un último ejercicio ya combinando todo. Ahí le pueden adelantar en el video si quieren, lo que borro el pizarrón. Entonces ya un último caso. A ver, Juan, ahora si quieres ahí échanos un 4x cuadrada y menos 5 xy cuadrada xy cuadrada más 4xy menos x, cierras paréntesis, más 2x cuadrada y menos 3xy cuadrada más 3x menos, cerramos paréntesis, menos 5x cuadrada y más 4xy cuadrada 4xy cuadrada menos 7x menos 7x. Entonces ahí tenemos ahí un chorizote. Lo podemos resolver de varias maneras, pero pues una de las formas en la que podemos hacerlo, yo lo que les platicaba, yo tomaría primero haría esta suma y de ya lo que me salga, pues le hago esta resta, ¿no? Entonces ahí veríamos qué términos semejantes existen. Tenemos x cuadrada y, no confundir con xy cuadrada. Acá no hay xy, pero de todas maneras hay que anotarlo. Aquí hay una x y aquí hay una x también. No hay términos independientes en este caso. Entonces armo mi tablita con los elementos que sí hay. Hay xy cuadrada. También hay x, perdón, más bien x cuadrada y.
hay XY cuadrada, entonces sí, hay XY. Y hay también X, ¿no? Nada más. X. Y X solita. Son los 4 tipos de elementos que puede haber. Entonces ahí las hacemos. Si se fijan, realmente lo que tenemos que poner atención para resolver un problema más complejo como este es en el orden. O sea, realmente las sumas y las restas pues, no son tan difíciles porque pues, son de 2 más 3 y 7 más 8 y cosas así, ¿no? Realmente no está tan difícil. En lo que tenemos que poner realmente atención es no brincar los términos. Entonces, en este caso, voy a empezar con el de acá. Tenemos 4x cuadrada y. Tenemos menos 5y cuadrada. XY cuadrado. Tenemos más 4xy y tenemos menos x. En el segundo caso tenemos 2x cuadrada y, tenemos menos 3xy cuadrada, no tenemos ninguna xy, le podemos poner un 0 y tenemos más 3x. ¿Correcto? Entonces, pues ahí tenemos prácticamente términos semejantes en todo, por todos lados, ¿no? Ya lo que tengo que hacer, la suma aquí nada más es 4 más 2, ¿no? Así. Si a menos 5 le sumo más menos 3, entonces me quedaría menos 8xy cuadrada. A 4xy no le estoy sumando nada, entonces sigue siendo lo mismo. Y si a menos x le sumo más 3x, entonces 3 menos 1 me quedaría como más 2x. Entonces tenemos ese primer polinomio. Ya acabamos toda esta parte de acá. Ahora lo único que hacemos es que le hacemos pues la misma tablita, ¿no? Vamos a poner acá el menos y acomodamos, vemos si hay x cuadrada y, si hay x cuadrada y, xy cuadrada y 7x. No es necesario hacer otra tabla, lo podemos acomodar todo otra vez acá. Entonces ponemos otra vez 5x cuadrada y, que es el primer elemento de allá. Después 4x y cuadrada. Después menos 7x y no hay ninguna xy. Esto pues ya se parece a una resta común y corriente, ¿no? Entonces, si a 6 le quito 5, pues queda 1 y no necesario, le pondré aquí el 1, ¿no? Pero pues no es necesario ponérselo, es solamente xy cuadrada. Si a menos 8 le quito 4, acá me quedaría menos 12xy cuadrado. No le estoy quitando absolutamente nada, entonces se queda igual. Y a 2 le estoy quitando 7, pero nuevamente me tengo que fijar que es menos por menos, no es 2x menos 7x, es 2 menos 7x. Entonces en este caso se termina convirtiendo en más 9x, porque 7 más 2 son 9x. Y ya mi resultado final es este. Como decíamos, pues ya si tienen cualquier duda, cualquier comentario, aquí en los comentarios del YouTube, también en el link de la descripción de este video les dejamos el enlace para nuestro grupo de Facebook, que es público, y algunos compañeros del curso también están en el WhatsApp de la brigada. Ahí nos pueden preguntar también si necesitan más ejercicios o cualquier duda que tengan en particular. De nuestra parte sería todo y nos vemos el día de mañana. Nos vemos.